Listo. Pues bienvenidos compañeros a la primera sesión de Trading desde cero de 2025, es la primera sesión del año. Primero que nada, pues Aníbal y yo les deseamos que tengan un 2025 muy próspero, que sigan avanzando en su operativa día a día, que vayan mejorando, que vayan aprendiendo, que vayan reinventándose, que vayan corrigiendo y que no pierdan la consistencia y sobre todo el enfoque de estar mejorando continuamente. Como es inicio de año, pues vamos a aprovechar para también poder tener nuevamente un comienzo que nos permita pulir nuestras bases en la operativa. Como ya lo saben, pues el método que utilizamos Aníbal y un servidor se llama Smart Money Concepts. Es una metodología que usan pues los grandes bancos, las instituciones financieras. Y coincidimos, Aníbal y yo, que pues es una de las metodologías más efectivas para poder leer correctamente pues los gráficos. Y esto obviamente nos permite incrementar nuestro nivel de efectividad, nuestro nivel de acierto cuando interpretamos los gráficos para determinar hacia dónde se va a mover el mercado, si se va a mover hacia arriba, si se va a mover hacia abajo y por ende actuar en consecuencia. Una de las características de este método, pues es que no utiliza indicadores, solamente estudiamos la acción del precio. Nos basamos en el entendimiento de ciertas zonas que se denominan zonas de oferta compuesta por vendedores, zonas de demanda compuesta por compradores, y al identificar estas zonas, pues podemos anticiparnos a los movimientos que puede tener el mercado. Otra cosa importante que tenemos que tener presente es la manera en cómo el mercado se mueve. El mercado se mueve cíclicamente, es decir, en ciclos, ciclos alcistas, ciclos bajistas. Tenemos temporalidades grandes, medianas, pequeñas. Eso se denomina fractalidad, ¿ok? Lo que vemos en grande lo podemos encontrar en pequeño. Los mismos patrones que identificamos en grande los podemos identificar en pequeñas temporalidades. Eso se denomina fractalidad. Entonces, en la medida en la que nosotros entendamos todo eso, pues vamos a poder navegar de manera más exitosa por los gráficos, ¿no? Aprendimos también que hay dos movimientos básicos o esenciales en el mercado. El primero es un movimiento más explosivo, más rápido, más grande. Ese movimiento se denomina impulso. Puede haber impulsos alcistas o puede haber impulsos bajistas. Cuando el movimiento o el impulso de un gráfico lleva a su precio del activo a nuevos niveles, es decir, a tener una plusvalía en el valor, eso es un impulso alcista. Cuando ocurre lo contrario, es decir, cuando el movimiento agresivo, rápido, contundente lleva a tener un Yo valor, digo, buenos días, Pasta. un valor menor, pues eso se denomina un impulso bajista. ¿Ok? Ahora, este es uno de los movimientos claves, ¿no? Del mercado. Siempre hay un impulso, pero después de un impulso que viene, siempre, invariablemente, viene un retroceso. Si el impulso es alcista, el retroceso será bajista. ¿Ok? Ocurre, por La supuesto, clase de trading. ocurre, por supuesto, lo contrario cuando tenemos un impulso bajista. Si tenemos un impulso bajista, tendremos un retroceso alcista. Y esto es importante, ¿por qué? Porque esta es la parte fundamental de lo que conocemos en Smart Money como estructura, ¿ok? La estructura va a tener diferentes elementos, pero digamos que los dos elementos más simples, lo podemos sintetizar a través de una palabra, rango, ¿ok? Rango. Rango de trading o trading range es lo primero que tendremos que estar identificando cuando vemos un gráfico, cuando leemos un gráfico. ¿Cuál es el rango? ¿Ok? Y eso es importante porque
Si nosotros identificamos el rango, pues entonces tenemos una mayor probabilidad de éxito. ¿Cómo se identifica ese rango? Se identifica por dos zonas. Una zona que vamos a denominar como mínimo y una zona que vamos a denominar como máximo. El máximo lo vamos a determinar cuando el precio hace un quiebre, ¿ok? Por ejemplo, aquí podemos ver que este nuevo impulso hace un quiebre de este nivel. Entonces, este quiebre se denomina quiebre alcista, rompimiento de estructura, break of structure. Y el nuevo máximo que nos deja el precio antes de que éste empiece nuevamente a corregir se denomina el máximo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos máximo, mínimo y máximo. Es lo que tenemos. Ahí está. Tenemos un mínimo que es este. Tenemos un punto donde rompe el máximo anterior que fue este. Y tenemos un nuevo máximo. Por lo tanto, nuestro rango de trading viene desde este mínimo hasta este máximo. ¿Ok? Eso es lo básico en Smart Money, identificar la estructura. Ahora, también es importante repasar que esta estructura idealmente se tiene que determinar, más bien identificar en una temporalidad mayor. Puede ser semanal, puede ser diario, incluso pudiera ser H4 como una temporalidad mayor, pero vamos a agarrarnos una temporalidad intermedia entre estas que acabo de mencionar, digamos que diario, ¿ok? Temporalidad diaria. Si nosotros determinamos que en diario somos alcistas, lo que va a ser el precio a continuación, pues es un retroceso, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que encontrar en temporalidades menores es el mejor punto de entrada para posicionarnos en favor de la estructura mayor. Ahora, tenemos un movimiento, digamos que así, ¿ok? Todo lo que ocurre en favor de la tendencia principal, o sea, en este caso, tenemos un movimiento alcista. Todo lo que tenemos aquí como un movimiento principal se denomina como, compañeros, se denomina estructura mayor, ¿ok? Ahora bien, todo lo que ocurre, y aquí podríamos estar hablando de D1, o sea, estamos en velas de un día, pero si nosotros nos vamos a temporalidades menores, digamos H1, y vemos algo así, vemos que el precio se mueve en un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. ¿Cómo quedar ahí? Todo lo que ocurre en temporalidades menores, todo lo que ocurre en temporalidades menores en favor de la dirección de la estructura mayor, ¿cómo se denomina, compañeros? Estructura interna. Andy, míralo, Luis. Andas con todo, Luis. Gracias. Exactamente, se denomina estructura interna. ¿Y qué pasa con todo lo que ocurre en contra de la dirección principal? ¿Eso cómo se llama?
Superestructura, Luis. Ándele usted, mira. Subestructura, exactamente. Esos son, digamos que, tres conceptos claves para entender en dónde estamos parados al momento de estar mirando un gráfico. ¿Ok? Si nosotros estamos en una temporalidad mayor y esta nos muestra un quiebre de un máximo anterior, como está aquí, pues sabemos que la estructura mayor es alcista, ¿verdad? Por lo tanto, sabemos que en temporalidades menores, todo lo que ocurre en favor de esa dirección se denomina estructura mayor, menor, perdón, o interna también, estructura interna, aquí lo voy a agregar, estructura interna o menor, ¿ok? Y sabemos que todo el movimiento que ocurra en contra de la estructura mayor se va a llamar subestructura. Ahora bien, cuando nosotros identificamos una estructura, en este caso alcista, pues lo que queremos es posicionarnos en favor de esta dirección. Por lo tanto, una vez que delimitamos nuestro mínimo y nuestro máximo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encontrar zonas de potencial reacción, ¿ok? Hay diferentes formas de hacerlo. Si me voy, por ejemplo, meramente a Smart Money, lo que voy a identificar van a ser las famosas velas de liquidez, ¿ok? Esas velas de liquidez tienen un nombre. Uno de los nombres que más comúnmente van a escuchar dentro de Smart Money es Order Block. Order Block. Si lo traducimos, bloque de órdenes. Una vela Order Block es una vela donde hay liquidez. ¿Esto qué significa? Porque de repente sé que algunos no terminan de entender a qué se refiere el término liquidez. Pues hay compradores o hay vendedores. O dicho de otra manera, hay órdenes de venta y órdenes de compra. Luis, ¿quieres comentar algo? Adelante. Sí, por favor, profesor. Una pregunta. La estructura interna, ¿qué temporalidades abarca? ¿4 horas y 1 hora? Haz muy O- buena tu pregunta. Ahí te va. Si tú estás identificando tu estructura mayor en diario, pues todo lo que ocurra por abajo de esa temporalidad es estructura interna. claro. ¿Sí me expliqué, Luis? Sí, 4 horas. Es que no Ahora, sé si en su estructura va o 1 hora o 15 minutos. Y estructura interna sería 4 horas. igual ¿Podría especificar, por favor? en subestructura, por ejemplo, mira aquí en este dibujito de acá, en este dibujito de acá, tenemos la estructura mayor en diario. Ujú. Es Alcista. alcista, ¿ok? Bueno, Sí, este movimiento va en contra del movimiento de la estructura mayor y está claro. en diario. Entonces, este movimiento ya sería subestructura. Si encuentras un movimiento en contra de la estructura mayor en H4, subestructura. En H1, subestructura. Ahí sí es a partir de la temporalidad donde identificas la estructura mayor. Todo lo que va en contra de la dirección de la estructura mayor es estructura interna. Ajá. ¿Sí? ¿Capichi? Sí, sí. Órale, va. Gracias, gracias, profesor. Con gusto, tocayo. Entonces, velas de liquidez, order block, bloque de órdenes, liquidez. Liquidez significa es una zona donde hay compras o compradores, o es una zona donde hay ventas o vendedores. Entonces aquí, en este ejemplo, donde hemos identificado un quiebre de estructura,
un mínimo y un máximo. Vamos a identificar zonas de liquidez gracias a esas velas. ¿Para qué vamos a identificar esas zonas? Ah, pues porque las partes altas de la acción del precio, recuerden esto, por ejemplo, aquí esta parte alta, es una zona de qué? ¿De oferta o de demanda? De oferta, ¿verdad? Y la parte baja, digamos, Demanda. exactamente. En la zona de demanda, ¿qué tenemos? En la zona de demanda, por ejemplo, aquí hay una zona de demanda, ese es el mínimo. En la zona de demanda tenemos vendedores o compradores. ¿Qué tenemos? Compradores. Exactamente. Entonces, aquí tenemos una zona de demanda, tenemos un OV alcista. Eso quiere decir que aquí tenemos una zona de demanda, compradores. Eso quiere decir la zona de demanda, compradores. Ahora, ojo, en Smart Money, como su nombre lo dice, Smart Money, dinero inteligente, no Dumb Money. Aquí hay dos conceptos versus Smart Money. Dumb Money, dinero tonto. Smart Money, dinero inteligente. No a alguien se le ocurrió relacionar el Dumb Money, se le ocurrió relacionarlo con los, adivinen con quién, con los traders retail. ¿Nosotros somos traders retail, compañeros? ¿O somos institucional trader? ¿Qué somos? Institucional trades, traders Bueno, institucionales. gracias por vernos así, Alex. Se siente re bonito. Bueno, pues ahí les va. Por volumen, en nuestras carteras, somos traders retail, pero por el método que estamos aprendiendo y aplicando, somos institutional traders, ¿ok? Pero la realidad, amigos, es que la mayoría de los operadores en el mercado no son institutional traders, son traders retail. Y la psicología y la manera en cómo operan cada uno de ellos es completamente diferente. Los traders retails vienen a ser la comida de los institutional traders. El mercado es un mecanismo que se ideó para transferir el dinero, para transferir la riqueza de, pues, del que ignora al que sabe, del impaciente al que es paciente. ¿Me explico? Eso es en realidad lo que es el mercado. Entonces, la importancia de saber los términos que usan las grandes instituciones para operar y, por supuesto, no solamente el argot, sino de verdad las herramientas, las estrategias que usan para operar, pues es muy importante para no ser su comida, sino todo lo contrario, para poder beneficiarnos de la manera en cómo ellos ven el mercado. Si por la parte baja del gráfico está la zona de demanda, es decir, los compradores, entonces en la parte alta del gráfico también tendremos zonas de liquidez, ¿sí? Identificadas por esas famosas velas OB.
Y en la parte alta del gráfico, entonces tendremos aquí una zona de ¿qué? Oferta. Exactamente. Una zona de oferta. ¿Qué onda, tocayazo? Hola, Bienvenido, hola, buena. bienvenido, tocayo. Pues aquí tendremos una zona de oferta. Vendedores. Ahí está. ¿Sí? Por lo tanto, aquí la pregunta que tenemos que hacernos es, voy a ser reiterativo porque esto es como muy obvio, pero no importa. ¿Qué se supone que vamos a hacer en una zona de demanda, amigos? ¿Qué vamos a hacer en una zona de demanda y qué vamos a hacer en una zona de oferta? ¿Qué vamos a hacer? Comprar en demanda y vender en oferta. Exactamente, comprar en demanda, vender en oferta. Por lo tanto, si nosotros somos capaces de identificar bien esas zonas, pues la probabilidad de tener trades exitosos, traduciendo esos trades exitosos en trades rentables, pues se va a incrementar, ¿ok? De ahí la importancia de aprender a leer la estructura, de aprender a leer la estructura. Ahora, el reto, ¿cuál es el reto, amigos? Cuando leemos una estructura, ¿cuál es el primer reto? Cuando estamos identificando la estructura. ¿Cuál es el primer reto cuando estamos identificando la estructura? ¿Alguien que me diga? Identificar la dirección. ¿Y esa la identificas a través de qué, tocayo? Pues el trading range. Entonces, el primer reto es identificar correctamente el mínimo y el máximo. Ese es el primer reto, identificar correctamente el mínimo y el máximo. Porque, ¿qué pasa si no identifico bien el mínimo y el máximo? Pues entonces mi rango de trading está equivocado. Un ejemplo, miren, aquí esto está muy claro. Tengo un impulso, tengo un retroceso, tengo un quiebre, ¿ok? Perfecto. Aquí está mi quiebre. Pero vamos a suponer que el precio no se movió literal así. Vamos a suponer que el precio, voy a mover esto a mi derecha, para poderles poner aquí el ejemplo. Vamos a suponer que el precio, pues lo voy a hacer sobre este mismo, más fácil. Fíjense, hizo esto. Hizo esto. ¿Cuál es el mínimo? El máximo está re fácil. Es este. Pero ¿cuál es el mínimo? Luis Chavarri dice que este. Alcancé a ver a Margarito que le pintó por acá. ¿Quisiste decir este punto, Margarito? Sí, Ok, ok. Aquí tenemos un montón de, entre comillas, mínimos, ¿verdad? Y voy a cambiar aquí el color para
señalar mis entre comillas mínimos. Por ejemplo, tenemos, no, este sí lo quiero dejar de ese tono. Tenemos este. Tenemos este. ¿Cuál será el mínimo? Luis dijo que es este. Vamos a hacer la definición del mínimo. Vamos a unificar criterios. ¿Les parece? Vamos a unificar lenguaje. Ay, canijo. Vamos a unificar lenguaje. La pregunta aquí sería esta. Ah, ¿Cómo se define un mínimo? ¿Cómo se define un mínimo, compañeros? El mínimo es el punto que origina el movimiento principal, pudiera ser el impulso, que termina rompiendo el máximo anterior. El mínimo es el punto que origina el movimiento principal, o sea, impulso, que termina rompiendo el máximo anterior. Ok, leyendo esta definición, vámonos al gráfico. Y no sé ustedes, pero a mí me es muy útil cuando estoy aprendiendo algo, leerlo en voz alta. El mínimo es el punto que origina el movimiento principal o impulso. El movimiento principal es el impulso que termina rompiendo el máximo anterior. Esto, ojo, por cierto, ¿verdad? Aunque suene como a pleonasmo, ¿verdad? En una tendencia alcista. En una tendencia alcista. El mínimo es el punto que origina el movimiento principal, llamado impulso, que termina rompiendo el máximo anterior en una tendencia alcista. Por lo tanto, leyendo esta definición, este será el mínimo. Este es el punto que originó el movimiento principal que terminó rompiendo el máximo anterior. No, creo que ahí ya está corrigió, inmediatamente corrigió Luis. Es este. ¿Ah? Aquí el precio se movió y luego hizo un retroceso, tuvo impulsos y retrocesos complejos internos, luego llegó hasta aquí y este punto es el que originó todo el impulso que provocó el rompimiento de esto. Ah, pero aparte aquí estoy viendo algo, miren, que sin querer, a lo mejor, sin querer hice algo aquí. Ahí les va. Sin querer hice algo aquí. Vamos a hacer aquí un zoom y vamos a trasladar esto. Y miren qué tenemos aquí. Miren qué tenemos aquí. Tenemos que aquí hubo Ujú. un quiebre, ¿cierto? Sí, sí, hiciste un voz. Exacto, hice un boss. Después del quiebre viene un retroceso siempre. Entonces, aquí, miren, sin querer, me salió otra dinámica. Este no es el mínimo, este es el mínimo que rompió este máximo. Pero después, cuando retrocede, entonces, en realidad, este punto de aquí se convierte en el nuevo ¿qué? Máximo. En el nuevo mínimo. Mínimo. Rayo. Este se convierte en el mínimo que produjo este máximo, Ah, porque sí. aquí hay un rompimiento. Ahora, aquí voy a aprovechar algo muy importante. Aquí, pues parecía tener
un retroceso, ¿verdad? Aquí parecía tener un retroceso. Y este retroceso generó un nuevo mínimo que produjo el rompimiento del máximo anterior, actualizando nuestro trading range de mínimo a máximo. Pero ahora la siguiente pregunta que me sale y que es que me surge y que también es muy importante tener la respuesta correcta es, aquí hicimos una pregunta, ¿cuál es el primer reto cuando identificamos la estructura? Identificar correctamente el mínimo y el máximo, ¿ok? Ahora un mínimo y un máximo están delimitados por retrocesos. Entonces, la siguiente pregunta, y aquí le voy a pedir al profe Aníbal que nos dé su contribución, es ¿cómo valido un retroceso? ¿O cómo identifico un retroceso válido? Porque aquí a simple vista pues, podemos decir, no manches, aquí hubo un nuevo mínimo, pero si aquí no se cumple la regla del retroceso válido, entonces el mínimo seguiría siendo este, no este. ¿Ven la importancia de eso? Si resulta que aquí no tengo un retroceso válido y yo digo, este es el mínimo, entonces espero el retroceso, voy a entrar aquí en spot o en long para irme a la zona de oferta y tomar beneficios, pero resulta que este no es el mínimo, sino es el de abajo, entonces puede perforar este nivel y entonces yo puedo tener una pérdida. ¿Hasta ahí me siguen, compañeros? Sí, Sí. Perfecto. Sí. Bueno, entonces vamos a preguntarle al profe Aníbal, ¿cómo valida un retroceso? ¿Cómo identifica un retroceso válido, amigo? ¡Ayúdanos! Hola amigo, buenos días. Bienvenido, mi querido rey de la Eh, liquidez. Mira, para validar un retroceso, lo validemos con tres bolas contrarias, dos o tres velas contrarias. Ok, vamos a poner la respuesta. Un retroceso es válido cuando le siguen dos o tres velas contrarias a la última que marca el final del impulso. ¿Correcto, amigo? Sí, amigo. O sea, debe de ser dos o tres velas contrarias a la última vela. No quiere decir que la última sea la contraria. No, no importa el color de la vela, sino más bien, si estamos en una tendencia alcista, ¿no? Puede haber una vela gigantesca verde, pero puede ser un retroceso de dos velas rojas. Y de ahí lo que buscaría es seguir rompiendo la estructura. Perfecto. Alguien que me repita, gracias, amigo, alguien que me repita la regla que nos acaba de compartir Aníbal con sus palabras. Voy a quitarles ahí lo que acabo de escribir. Alguien que me repita la regla que compartió Aníbal con sus palabras. Yo, Venga, Carito. un retroceso es válido siempre y cuando existan dos o tres velas contrarias a la vela que nos produjo el máximo Ándale. O el mínimo, ¿estamos de acuerdo? o el mínimo, exacto. Exacto, perfecto, Margarito, perfecto. Vean la importancia de entender esa definición, amigos. En estructura, cuando leemos estructura, identificar correctamente el mínimo y el máximo lo es todo.
Si no identificamos correctamente el mínimo y el máximo, nos vamos a meter en problemas. ¿Ok? Ahora, hay otra situación aquí que puede pasar, que puede generar confusión. Vamos a ver cuál es. Aquí de chiripa me salió este rompimiento, pero vamos a suponer que este rompimiento, ajá, vamos a suponer que este rompimiento se dio con mecha. Ese rompimiento se dio con mecha, compañeros. Aquí, no con cuerpo. ¿Ok? Entonces aquí me surge también otra pregunta que es importante repasar, ¿verdad? Voy a pasarle las preguntas para abajo. Por ahí las vamos a pasar. Vamos a ver. Vamos a acomodarlas. Vamos a poner esta acá. Una pregunta, disculpe, profe. Y amigo, cuéntame. Ahí en el retroceso válido, eh, de lo que se trata es que la vela contraria las dos o tres velas contrarias al movimiento absorban toda la vela alcista, ¿no? En este caso que la tendencia es Sí. alcista. Bueno, eso de absorban había sido O completen, ¿no? Completen o envuelvan, perdón. una característica que nos había compartido Aníbal cuando nos compartió por primera vez esa regla, pero después al actualizarla, no necesariamente. ¿Estoy en lo correcto, mi Aníbal? Correcto, amigo. Pues, no necesariamente, Luis. Ah, ok. Gracias. Con mucho gusto. No necesariamente tiene que ser una vela que absorba la anterior. O sea, que el cuerpo, digamos, de la primera vela que sigue a la vela que hace el máximo o el mínimo, no necesariamente tiene que tener un cuerpo más grande. No necesariamente. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a acomodar estas preguntitas. ¿Cuál es el primer reto cuando identificamos la estructura? Por cierto que aquí, a ver, aprovechando que ¿quién es así como muy, meticuloso, yo creo que Ali, porque oye, Ali, ¿vas a presentar tu examen? Sí, ya lo presenté. Ah, Me ya lo fue re presenté. bien. ¿Cómo, perdón? Me fue muy bien. Ándale. ¿Cuándo, presúmenos, fue tu examen profesional, ¿no? Sí, sí, lo había dejado pendiente por algunos añitos y pues hasta ahora hice la tesis y hice defensa de tesis. Sí, Ándale, ya fue el último día que elaboró la universidad de aquí de Puebla. padre. Ese día me tocó hacer el examen y lo hice muy bien. Enhorabuena, felicidades, ¿eh? Gracias. Te felicitamos. Felicitaciones. Gracias, amigos. A ver, mi querida Ali, pues aprovechando que tienes un método, pues es que pues, cuando haces un trabajo de ese tipo tienes que tener un método, ¿no? Un método para estudiar, si no, para investigar. ¿Te puedo encargar algo, mi querida Ali? Sí, claro. Ya, estas preguntas que están aquí, no sé, Ajá, ¿sabes usar Google Doc? más o menos. Ok. Lo único que te pido es que las pases a Google Doc Ok. o en Word, lo que uses, está bien. Ujú. Ah, ok. Usé más Word. Ujú. Haz de cuenta que Google Doc es como Word, pero desde Gmail, Ah, ok. como un breviario cultural. Están viendo ahí mi pantalla, pero a ver, espérenme tantito. A ver, les tomo una foto también Bueno, acá. van a aprender de todo, ¿eh? Hasta inglés van a aprender. Ah, también ando aprendiendo inglés. Eso es todo. Mira, por ejemplo, aquí estoy en mi cuenta de correo personal, ¿sí? Ujú, Mail. Al ladito de arriba a la derecha está mi foto de perfil. ujú. Doy clic a los botoncitos, a los puntitos que están al lado de mi foto. Salen todas las aplicaciones del ecosistema de Gmail.
Ajá. Pues ahí me voy para abajo y le doy documento y me manda a documentos de Google. Eso es Google Doc. ¿Ok? Ah, ok. Ujú. Luego de aquí le doy nuevo documento y listo. Le pongo un título y aquí empiezo a escribir como si fuera Word, pero en línea. Ah, ok. Entonces, eso es lo que te quiero pedir, mi Ali. ¿Me ayudas? Sí, claro que sí. Va. ¿Por qué? Porque vamos a pasar todas estas preguntas a ese Google Doc con la finalidad, amigos, de tenerles un PDF, digamos, para esta clase, ¿no? Y para cada clase que venga, donde surjan preguntas relacionadas con el método, relacionados con la estrategia, con el plan, con todo lo que implica estar operando, tengamos ahí esas preguntas y podamos compartir el lenguaje, las definiciones. Eso es bien importante. Estas son las bases. Si compartimos esto, estamos del otro lado. Entonces, aquí llevamos tres preguntas en esta clase. ¿Cuál es el primer reto cuando estamos identificando la estructura? Pues identificar correctamente el mínimo y el máximo. ¿Cómo se define un mínimo? También podría ser acá. ¿Cómo se define un mínimo y o máximo? El mínimo es el punto que origina, aquí más bien, déjenme muevo esto para acá, es que aquí esto, déjenme ver, esto va así, aquí vamos a copiar esto, aquí vamos a borrar esto, ahora sí, aquí tenemos la pregunta, y Mi acá, amigo, sí, amigo, ahorita me acordé de un detallito aquí en el retroceso válido. cuéntame. Dice que deben ser dos o tres velas contrarias, pero que sean con cuerpo. Ok, Una que le siga a la siguiente, pero con cuerpo. Tiene que ir una atrás de la otra o adelante de la otra. ok, ok. A ver, voy a dejar pendientes estas preguntas, me voy a ir directamente al gráfico. ¿Ok? Vamos a identificar aquí en el gráfico rápido un retroceso Hola, válido. buenos días. Adelante, Perdón, amigo. amigos. ¿Me Adelante. escuchan? Sí, amigo, Perdón, es que hacía mucho ruido. no te preocupes. Este, el retroceso válido es dos o tres velas contrarias al movimiento. ¿A qué se refiere? Si viene en este caso, como ahorita estás presentando en el gráfico, amigo, Sí, sí, amigo. aquí, justamente, aquí viene el movimiento y esta es la última, ¿no? Estamos en Sí, un movimiento bajista, así es, ¿sale? así es. Nos genera una vela contraria, en este caso una verde. Sí, Deben ser la siguiente y si no la tercera, o se puede ir sucesivamente, porque hay veces que el precio, recuerden que acumula, pero sí. debe ser contraria al movimiento. Entonces, vamos a repasar esto. Aquí Aníbal eligió esta vela, esta de aquí. ¿Ok? Esa es la última vela en este movimiento bajista. ¿Vamos bien? Ok. Ujú. Entonces, la siguiente vela es una vela contraria a la última vela. No importa el color, en este caso esta fue roja, pero pudiera ser Exactamente. verde. Si está al final de este movimiento bajista, es la última vela, aunque suene a pleonasmo, ¿no? Pero ahí está. Entonces, la siguiente vela fue contraria al movimiento de la última. En este ejemplo, la vela que le sigue a la primera es una vela roja, no es una vela contraria a esta, sino se da la que sigue, que sí es una vela contraria. Entonces aquí tenemos la primer vela contraria y acá tenemos la segunda vela contraria. ¿Estoy bien, amigo? Sí, amigo. Y debe Entonces, de ser con sí. ¿Y tiene que ser, perdón, qué? o sea, la segunda debe de cubrir con cuerpo a la primera. Ok, entonces en este caso se cumple la regla porque esta vela rebasa al cuerpo de la anterior. Ahí está. Es lo que querías decir, ¿verdad? Sí, amigo. Ahí está. Se cumple esta regla. ¿Ok? Una pregunta, disculpen. Ahí no lo muevan, por favor. No le muevo. Ahí Eh, está. sí.
aquí que estoy señalando, ¿tiene que envolverla necesariamente o no necesariamente? ¿Podrían hacer un zoom, por favor? Claro. Mm, Sí, la envuelve Bueno, en este con velas caso, la justas. primera vela contraria sí Pero vuelve. deja de lado, exactamente, deja de lado si la envuelve o no. La regla dice vela contraria. Ah, no O sea, importa si no, la no envuelve o no importa la si la envuelve, no envuelve o no. importa si la O sea, envuelve o no la es envuelve. vela contraria. O sea, vela Ah, ok. contraria a lo que se refiere es que en cuanto haga una contraria al movimiento, toma como referencia que la primera que originó contraria, la segunda debe volver a la primera. Como dice Luis, Mm. es pleonasmo. O sea, es por eso que a- al, al volver a repetir, se dice que la regla se aplica, que es vela contraria al movimiento, no que se envuelve a la última. No, eso, y nuevamente se hace la corrección, porque eso todavía no lo tenía en su momento bien definido, amigo, hasta que me lo aclararon y es vela contraria al movimiento. ¿Listo, Luis? Sí, muchas gracias. Venga. Perfecto. Entonces, acá arriba tenemos otro ejemplo que puede ser útil. Aquí, ¿qué tenemos? Vamos a ver qué tenemos aquí. Aquí tenemos un máximo, un mínimo. Aquí empieza el movimiento, se origina el movimiento que origina un rompimiento y por ende un nuevo máximo. El rompimiento está aquí. Este rompimiento se conoce como BOS, es un quiebre de estructura, en este caso alcista. Aquí podemos identificar nuestro mínimo y arriba tenemos un nuevo máximo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hemos estado explicando en los dibujitos de abajo. Aquí tenemos en D1 un rango alcista. Esta vela que está aquí, esta vela verde, fue la última vela de este movimiento alcista. Fue la última. ¿Estamos de acuerdo? Fue la que alcanzó el nivel más alto. Luego le sigue una vela contraria y luego viene otra vela contraria. Entonces mi pregunta es, ¿este movimiento, este movimiento es un retroceso válido? ¿Sí o no? ¿Este movimiento es un retroceso válido? ¿Sí o no? Sí, Sí. Claro, sí lo es. Se cumple la regla, ¿verdad? Ahí está. Entonces, vean aquí cómo se va moviendo el mercado. Esta parte la vamos a ver con más detalle ahorita que regresemos a la parte de abajo. Pero fíjense, aquí nos da otro quiebre, ¿no? Vean, aquí nos da otro quiebre. Aquí tenemos otro voz, ¿sí? Y aquí tenemos una zona que es la zona del mínimo. Imagínense que todo lo que está a la derecha no ha ocurrido, ¿ok? Este es el mínimo. Este es el mínimo y acá arriba tenemos un nuevo máximo, que puede ser la vela verde, porque esto lo vamos a ver ahorita, estos son los barridos. Vamos a tener un apartado solo para barridos, ¿ok? Una pregunta que voy a dejar aquí abajo, pendiente de responder. Acá, hijo, ¿dónde están mis? Ya me perdí. Oigan, ¿cuánta pregunta? Ah, no, acá está. Dije, no, no manchen. Tanto que me costó esto. Aquí está. Fíjense, aquí tengo las preguntas, ¿ok? Ok. Ah,
¿Qué pregunta iba a hacer? Espérenme. Ah, ya me acordé. Aquí voy a ponerle el color de la pregunta. Aquí está. Y esta es su respuesta. Aquí está. Otra pregunta. Es más, le voy a poner los numeritos aquí, Miali, para que no te me pierdas. Oye, amigo, yo tengo una duda. De los dos ejemplos que pusiste, ¿Sí? en el primero las dos velas no estaban consecutivas y en el segundo sí. Así ¿No es. importa que las velas no sean consecutivas? No importa. Ah, vale. No importa, amiga. Ah, vale, gracias. Sí. ¿Por qué navegamos entre temporalidades? ¿Por qué navegamos entre temporalidades? ¿Qué hubo? Desapareció. ¿Alguien que me diga en lo que escribo la respuesta? ¿Por qué navegamos entre temporalidades? Para hacer más exacto nuestro análisis, ¿no? Para refinar las zonas que marcamos. Ah, son muchas respuestas ahí. Esa es una Porque de a veces las temporalidades cambian según la, para el- refinar nuestras zonas de oferta y demanda. Ujú. ¿Para qué más? También para saber cómo si quieres hacer trading en el día, ¿no? A lo mejor en minutos, dependiendo de qué tipo de trading estás haciendo, ¿no? Para definir en qué temporalidad programarás, programarás una operativa, ujú, Dirección del bias de la temporalidad. para confirmar el bias según la temporalidad. ¿Para qué más? Podríamos también operar o navegar entre temporalidades para confirmar rupturas. ¿Qué opinan? Sí, máximos y mínimos también. Exacto. Entonces, chéquense. Vámonos a aquí donde estábamos. Aquí en D1, primero se formó la vela verde y luego se formó la vela roja, pero la vela roja terminó con mechazo. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, este mechazo pudiera ser un barrido de liquidez. Siempre que ustedes vean un mechazo por arriba de un cuerpo de vela o por abajo de un cuerpo de vela, es un barrido de liquidez. ¿Ok? Ahora, yo podría decir el máximo es este y no este, pero les voy a decir por qué es importante. Si me voy a semanal, vamos a ver aquí. Si me voy a semanal, fíjense qué interesante es esto, porque si me voy a semanal, aquí sí tengo un boss, me hace un nuevo máximo, pero acá no hay un rompimiento, una ruptura válida, porque la ruptura válida se tiene que dar con mecha o con cuerpo de vela, Con cuerpo. un cuerpo de vela. Pues aquí vemos que este máximo, este boss, en semanal no es un boss, en semanal es el máximo. ¿Ya vieron? Es el máximo. Si este cuerpo de vela hubiera terminado por arriba, pues hubiera sido un boss en semanal. Por lo tanto, aquí hay una regla que dice que las temporalidades mayores gobiernan sobre las menores.
Por lo tanto, mi bias lo voy a definir más con base en lo que me está mostrando el gráfico en semanal y no en diario. ¿Ok? Aquí, sin embargo, también tenemos otra cosa bien interesante. Miren, tenemos este impulso, esta última vela, que fue verde, y luego tuvimos un movimiento contrario. Aquí en semanal, ¿este es un retroceso válido, sí o no? No. No. No, 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 exactamente. Por lo tanto, este rango en semanal es incorrecto. Pudiera ser en diario, pero en semanal, bueno, alguien dígame, ¿a dónde estaría el mínimo entonces? mm, El mínimo que produjo este máximo. Ah, muy bien. Sí, acá abajo. Este sería el no, mínimo. amigo, no estoy de acuerdo. ¿No, amigo? No, que no es un retroceso válido de eso. A ver, vamos a ver por qué. Venga. ¿Por qué? Porque viene una vela contraria a la primera, ¿no? Pero la segunda no termina con cuerpo completo de la primera. A ver, vamos a hacer aquí un zoom. ¿Cómo? Esta fue, esta fue la última vela. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ok. Esta es la última vela. Luego nos hace una vela contraria. es Ujú. correcto. Y esta vela, dices que no confirma a la primera Exacto. o a la última. No, a la primera que hace la inversa del movimiento. Era lo que les comentaba hace rato. O sea, la que confirma debe de decir la segunda de la primera que revierte al movimiento. O sea, si esta Tiene que ser con hubiera cuerpo. quedado, exacto. Si esta, un segundo, si esta hubiera terminado con el cuerpo aquí, ahí sí, amigo. Pero Ah, como ok. no, entonces Ya, ya, viene ya, más ya, ya, ya. abajo. Ya, 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 ya. Porque la mecha de la anterior termina ahí. Exacto. Ok, ok. Aquí les quedó claro esa observación o ese detallito, compañeros. Sí. Ok, sí o O sí. sea, en resumen es que deben ser dos velas contrarias, pero que la segunda rebase con cuerpo a la primera. A la vela de la primera, exacto. De la primera vela que hace el movimiento contrario A la a la inversa. última, exactamente. con mecha y todo, ¿no? Con mecha y todo, claro. Porque aquí yo solamente estaba considerando el cuerpo, no la mecha. Pero si tomo en cuenta la mecha, entonces no, no es un retroceso válido. ¿Ok? Entonces, pues vean esto está cañón, ¿por qué? Entonces, este no es el mínimo, compañeros. ¿Cuál es el mínimo? En ese megagráfico, ¿cuál es el mínimo? Exactamente. El mínimo está hasta acá abajo. Aquí tenemos un mega, aunque, aunque tengo mis reservas, mi Aníbal, tengo mis reservas. Te voy a decir por qué. Porque curiosamente, amigo, reaccionó aquí. Y aquí, cuando terminó este retroceso, sí inició un movimiento que terminó rompiendo este nivel en semanal. Es que sí, yo lo conozco, amigo. O sea, no es un retroceso válido, pero es un punto de interés. Ok, ¿Por qué? Porque cumple con el escenario, bueno, eh, un punto de interés, porque no sé si en realidad el precio va a reaccionar aquí, o va a reaccionar aquí, o puede reaccionar acá. No es necesariamente tener, o sea, podemos tener rangos así, ¿no? Pero
Eh, recordar que, bueno, yo me manejo con la FIBO, que si este es mi rango, y si está por debajo del 50%, todo lo que se encuentra por debajo del 50% es para que yo pueda empezar a buscar compras. No quiere decir que voy a comprar ahí, sino espero bajo en temporada menor y busco Ujú. un quiebre. O sea, también en su momento amigo, me preguntaba yo eso, que hay rangos en temporades mayores, pues, es un rango, ¿cómo se llama? Gigantesco. O sea, porque nada que ver este con este. Claro, ¿Estás de acuerdo? sí, 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 sí. Que aquí, si recuerdas, una vez te comentó Javi, he coincido con él, porque como se forma un order block con un quiebre estructural, este es un quiebre interno. Entonces, Es- sí o sí aquí el precio va a tener reacción, ¿ok? Porque tuvo un quiebre interno. Si bajas a un día, el rango de un día es esto. Ahí está en diario. En el diario, pues hizo tres impulsos más dentro de ese donde tuvo reacción, el precio. O sea, aquí esto es el que vemos en semanal. Sí, correcto. Ok, va. Bueno, vamos a regresarnos aquí al punto en el que estábamos. Entonces, la pregunta que nos hicimos por acá abajo fue por qué navegamos entre temporalidades. Para refinar nuestras zonas de oferta y demanda, para definir en qué temporalidades programar la zona operativa, o sea, qué tipo de trader vas a ser, para confirmar el bias según la temporalidad, para confirmar rupturas válidas, ¿ok? Para todo eso lo hacemos. Estábamos aquí en la parte también de definir correctamente un mínimo y un máximo. Dijimos en este ejemplo que si este rompimiento aparente lo hace con mecha, ¿ok? Entonces en realidad, pues este no vendría siendo el mínimo, sino en este caso sí sería el de abajo. ¿Vamos de acuerdo? Este sería el mínimo. Ahora, sin embargo, aquí tenemos dos zonas, o tenemos, sí tenemos dos zonas, pero también tenemos algo que se conoce como el OB original y algo que se conoce como el OB decisional. En este caso, aquí abajito tenemos el OB original, que como su nombre lo indica, es el que origina el rompimiento del máximo anterior. Pero aquí que tenemos el OB decisional, el decisivo, el que por fin se anima a romper el máximo. Si aquí tenemos un mechazo, este movimiento también de aquí, ojo, esta parte es importante, este movimiento de aquí, este movimiento se conoce como flip, donde hace el flip, el switcheo, el flip. El movimiento origina aquí, por eso se llama OV original. Internamente tiene impulso, retroceso, impulso, retroceso. El último retroceso previo al rompimiento es el decisional. El último rompimiento previo, el último retroceso previo al rompimiento es el decisional, ¿ok? Y original. Identificar también esto es importante. ¿Por qué?
Pues porque nos va a permitir posicionarnos, ¿ok? Hay otro término que también es importante entender y es la confluencia. Confluencia. La confluencia también va a incrementar nuestras probabilidades de buenos trades. ¿Por qué? Porque la confluencia va a enfocarse en encontrar zonas donde convergen muchos puntos, ¿ok? Vamos a ver aquí. Vamos a hablar de confluencia. ¿Qué es la confluencia? Principalmente, ahorita podemos afinar esta definición, es la zona donde convergen, coinciden muchos aspectos que al hacerlo incrementan la probabilidad de que el precio reaccione en esa zona o reaccione ahí. El precio reaccione ahí. ¿Ok? ¿Qué es la confluencia? Es la zona donde convergen, coinciden muchos aspectos que al hacerlo incrementan la probabilidad de que el precio reaccione ahí. ¿Ok? Entonces vámonos aquí. Digamos que aquí a lo mejor vamos a pensar en este punto de acá. Fíjense. ¿Por qué pudo haberse detenido aquí el retroceso del decisional? Acá internamente tenemos un quiebre, un máximo, ¿ok? Probablemente sucedió algo así. Probablemente sucedió que aquí nos dejó una vela V que fue perforada, ¿ok? Una vela V que fue perforada. Voy a subir un poquito este nivel aquí. Ahí está. Esta vela V fue perforada cuando el precio hizo este movimiento. Es decir, hizo este máximo, retrocedió y luego este retroceso terminó perforando este nivel. ¿Ok? Por lo tanto, ese V perforado, este que está aquí, pasó a ser ahora un ¿qué? Un breaker. Breaker. Breaker, exactamente. Aquí tenemos un breaker. ¿Ok? Después viene el precio y nos hace este movimiento. Nos hace un máximo, retrocede y de aquí hace el flip para terminar rompiendo el máximo anterior. Entonces aquí nos dejó una vela V. Aquí tenemos dos zonas que confluyen. Tenemos un breaker o tenemos dos aspectos que confluyen. Un breaker, que curiosamente fue donde reaccionó aquí el precio, y un OV, decisional, que terminó rompiendo el máximo anterior. ¿Ok? Eso es confluencia. Eso es confluencia. Iremos viendo otras cosas importantes. Por ejemplo, aquí todo el impulso viene desde aquí hasta acá. Todo el impulso. ¿Ok? Si estamos en un impulso alcista, pues yo voy a buscar pues, posicionarme, ¿no? En una operación en favor de la estructura mayor, en este caso del impulso alcista. Ok, ese es mi impulso. Tomo FIBO, me voy de mínimo a máximo. La FIBO tiene una regla, siempre la trazo de mínimo a máximo en una tendencia alcista o de máximo a mínimo en una tendencia bajista. ¿Ok? Y hay zonas, si me voy a posicionar en una tendencia o en un movimiento alcista,
hay zonas en donde voy a poner más atención. Voy a poner más atención por abajo del nivel 50, es decir, el nivel 6.1 de FIBO y el nivel 7.8 de FIBO. Ya son zonas buenas para posicionarte en compras. ¿Ok? Ahora, aquí vemos, por ejemplo, que el nivel 618 confluye con un breaker, confluye con un OB. Aquí hay tres cosas que confluyen. 618. Entonces, puede ser una buena zona para entrar ahí, sí o no. Sí, claro. Claro, puede ser una buena zona para entrar. No hay garantía que el precio venga, reaccione aquí, que el precio venga, reaccione aquí y venga a romper este máximo. No hay garantía, pero recuerden que en trading nos basamos en probabilidades. ¿Ok? Entonces, entre más elementos distingamos y podamos leer correctamente, pues obviamente la probabilidad de ese trade, de que ese trade sea exitoso, pues también es mayor, ¿verdad? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, esta confluencia se diera en el nivel 3.8 de FIBO? ¿Entraríamos? El riesgo es mayor, ¿no? La probabilidad puede ser que sí se dé, sobre todo, y esto lo hemos testeado y vamos a hacer más backtesting y Aníbal y yo los invitamos a que hagan mucho más backtesting para que lo validen. Pero hemos validado un movimiento muchas veces. ¿A qué movimiento me refiero? Me refiero a lo que sucede cuando el precio hace un choch. Ahora, voy a ser aquí reiterativo, aunque cometa un pleonasmo. Cuando el precio nos hace el primer choch, ahí está el pleonasmo, el primer choch. ¿Por qué es un pleonasmo? Porque pues el choch es el primer movimiento en contra de la tendencia principal. No hay segundo choch, no hay tercer choch, solo hay un choch, ¿ok? Cuando el precio nos hace el primer choch, entonces vamos a ver aquí qué sucede cuando el precio nos hace el primer choch. Tenemos un impulso alcista, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. ¿Cuántos impulsos llevamos? Llevamos uno, dos, tres impulsos. El siguiente impulso no logra romper, en este caso, el máximo anterior, pero sí inicia el movimiento que termina perforando el mínimo anterior. Ahora mi pregunta es, aquí, ¿cuál es el mínimo? Tomen su herramienta de dibujo y díganme cuál es el mínimo, el último mínimo en esta acción del precio que estoy dibujando. ¿Cuál es el último mínimo? Ok. em, el de abajo. Margarito, Carlos, es correcto. El de abajo. Les voy a decir por qué. Este fue el último rango de trading. Este fue el mínimo. Este fue el máximo. Este impulso fue incapaz de romper este máximo. ¿Ok? Aquí podemos caer en la finta de que, como aquí hizo el retroceso, este es el último mínimo, pero la definición del mínimo, ¿cuál es? ¿Cuál es la definición del mínimo? ¿Dónde lo tenemos? ¿Cómo se define un mínimo y un máximo? El mínimo es el punto que origina el movimiento principal, o sea, impulso que termina rompiendo el máximo anterior en una tendencia alcista. ¿Ok? Ahí está. Por lo tanto, pues el mínimo no puede ser este. El mínimo es este, porque este mínimo originó el movimiento que terminó provocando el rompimiento del máximo anterior y nos generó un nuevo máximo. Aquí tenemos un boss, aquí tenemos un boss. ¿Estamos de acuerdo? Este máximo, este movimiento es un máximo interno de esta estructura, es un máximo interno que fue incapaz de romper el máximo anterior. Y aquí lo que puede pasar es que venga el precio, rompa
un mínimo interno, rompa un mínimo interno, retroceda y ahora sí nos hace el qué. El chocho. Exactamente. Ahora sí nos hace el choche aquí. Ahí está el choche. Ahora, este es el primer choche, pero estoy siendo enfático. No hay segundo, no hay tercero, no hay cuarto choche, solo hay un choche. Cuando nos hace el choche, cuando ustedes escuchen decir, hay que esperar a que nos haga el choche, lo que estamos queriendo decir es, bueno, la tendencia es alcista, parece que se está debilitando, pero hay que esperar una confirmación para entrar ahora en una dirección opuesta a la dirección actual. El precio está mostrando señales de debilitamiento, pero hasta que no nos confirme, no hay cambio de tendencia. ¿Qué nos confirma el cambio de tendencia? El choch. Entonces, lo que hemos visto es que cuando nos hace el choch, cuando nos hace, otra forma de decirlo podría ser, cuando nos hace el primer boss en contra de la tendencia anterior, ¿qué sucede? Ahí les va. Aquí nos hace el choch. El precio no va a ser un retroceso profundo, amigos. Eso no pasa el 100% de las veces, pero pasa muchas veces. La mayoría de las veces pasa. Entonces, aquí mi pregunta para ustedes es, ¿cuál será ahora el máximo que provocó este mínimo? ¿Cuál será el máximo que provocó este mínimo? ¿Es este? ¿Es este? ¿Es este? ¿Cuál es? ¿Cuál es el máximo que provocó este mínimo? Ok, ok, ok. Aquí hay opiniones encontradas. Me voy a la definición de mínimo. Aquí vamos a cambiarle cómo se define un mínimo y un máximo. El mínimo es el punto que origina el movimiento principal, el impulso que termina rompiendo el máximo anterior. Por lo tanto, aquí vamos a ponerle, fíjense. Por lo tanto, el máximo es el punto que origina el movimiento principal, o sea, en este caso ahora, un impulso, pero bajista, que termina rompiendo el mínimo anterior en una tendencia bajista. ¿Cuál es el máximo que origina el movimiento que termina rompiendo el mínimo anterior? ¿Cuál es? ¿Qué origina? Exacto, el de arriba. Entonces ahora tenemos máximo, mínimo. ¿Ok? Recuerden que la importancia también de identificar bien el mínimo y el máximo es que nos va a permitir colocar eh, estratégicamente y de una manera correcta nuestro stop loss. ¿Ok? Nuestro stop loss. Ahora bien, el backtesting nos ha mostrado, que cuando nos hace el choch, el precio, la mayoría de las veces en su retroceso, en su primer retroceso, no rompe el nivel 38. No rompe. ¿Ok? No hace un retroceso al nivel 50 o al nivel 60, 61 o al nivel 78. No, no rompe el nivel 38. Máximo retrocede al 38 y de ahí continúa bajando. ¿Ok? Es decir, que después del choch, muy rápido nos hace un boss. ¿Y eso por qué es importante, amigos? Porque si vemos nosotros un cambio de tendencia, pues vamos a posicionarnos rápidamente en el retroceso que nos haga el primer choch para continuar
a favor del movimiento de la ruptura, que en este caso sería bajista. ¿Me expliqué o los hice pelotas? Bien, muy bien. Y sí se Bien, explicó. vientos, vientos, vientos. ¿Ok? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos una estrategia de entrada. ¿Dónde vamos a salirnos? Tenemos que siempre mirar a la izquierda del gráfico. Siempre tenemos que mirar a la izquierda del gráfico, ¿sí? Si aquí nosotros, fíjense, aquí curiosamente me salió, ¿no? Aquí tenemos equals o doble piso, equals. Pero por acá abajo pudiéramos tener el nacimiento de otro movimiento y por aquí podríamos tener una zona de demanda. Entonces, si entramos nosotros aquí y acá pudiéramos tener famoso breaker, ¿no? Ya hemos visto la importancia del breaker. Cuando un breaker es perforado, la siguiente vez que el precio va a buscarlo, es rechazado. Entonces, aquí nosotros tenemos la oportunidad de entrar en qué? En corto, en corto. ¿Y a dónde vamos a salirnos? Vamos a salirnos en una zona de demanda. Ahí está. Nuestro stop loss por arriba. Ahí está, más o menos algo así. Y ahí entonces empezamos a encontrar la utilidad de entender, de entender todo esto, ¿correcto? Hoy, amigos, vimos diferentes aspectos o conceptos considerados básicos o fundamentales. Vamos a estar repasando mucho esta parte porque es todo, la estructura lo es todo. Quiero que me digan, por favor, si les quedó un poquito más claro los conceptos básicos o fundamentales de esta metodología con esta clase. Sí, Sí, la verdad, sí. Sí, Mucho más claro. Perfecto, perfecto. Ahora, como la maestría se basa en la repetición, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Obviamente esta clase está grabada. La vamos a montar en un canal nuevo. Voy a abrir un canal, bueno, más bien ya lo tengo. Tengo que empezar a subir contenidos. Trading desde cero. Todo lo de trading lo vamos a tener en un canal aparte, Trading desde cero. Estamos terminando una landing para dar la bienvenida a todo aquel que quiera empezar a aprender a operar y llegar a ser rentable. En esa landing vamos a tener un onboarding, paso uno, paso dos, paso tres, tu bienvenida, qué es lo que tienes que hacer. O sea, todo, absolutamente todo para que de verdad logremos el objetivo. ¿Ok? Y estas clases las vamos a montar en ese nuevo canal de YouTube y vamos a estar ahí alimentando, ¿ok? Ahora, tarea, amigos, tarea. La tarea es práctica. La tarea es práctica, ¿ok? Amigo, ¿Qué, amigo? le estoy tomando captura. ¿Puedes subir un poquito más la gráfica para tomarle foto? Por favor. ¿Así? Ah, sí. Un poquito más. Ah, ¿Ahí? poquito más para que... Ah, ándale, ahí, ahí, ahí. ¿Ahí? Perfecto. ¿Pudiste tener todas las preguntas, Ali? Gracias. Con gusto, Margarito. Ahora sí, la tarea. Ah, creo que ya se fue Ali, ¿verdad? Sí, creo que ya se... Ah, no, aquí anda. Aquí anda. Bueno, en lo que me contesta Ali, tarea. Sí, sí, las copié. Ah, perfecto, perfecto. Te voy a mandar mi correo ahorita a tu WhatsApp, Ali, para que me compartas el documento. ¿Va? Perfecto. Sí, Órale, va. Listo. La tarea, ¿cuál va a ser? Me voy a ir a otra gráfica para que sea más fácil. Vamos a ver, vamos a ver. Árbitro. Ok. Nos vamos a ir a 4 horas. Vamos a elegir temporalidades de 4 horas, compañeros, y vamos a identificar solamente mínimos y máximos. Te puedes ir al principio de una tendencia alcista, por ejemplo, te puedes ir desde aquí
¿Qué fecha es esta? Es el 11 de septiembre del 23. Es más, todos árbitro, todos árbitro. La tarea va a ser que a partir del 11 de septiembre del 23, del 2023, identifiquen cómo fue haciendo mínimos y máximos, mínimos y máximos. Tienen que agarrar esta herramienta que tienen ahorita aquí en pantalla, oh, que es ruta, así se llama la herramienta. Van a agarrar su herramienta de ruta y lo único que van a hacer es ampliar su gráfico y decir, a ver, pues vamos a arrancarnos a partir de aquí. ¿Cuándo dijimos? 11 de septiembre del 2023. Va. Agarro mi herramienta de ruta y empiezo mínimo. Ok. Pero acá tengo un máximo. Ah, entonces vámonos de aquí, ejemplo, acá. Luego viene y hace un retroceso. Perfecto. Luego aquí me hace un rompimiento. Lo valido, amplío. No, el rompimiento fue hasta acá. Ok, eso es lo que quiero que hagan. Ok, que me identifiquen mínimo y máximo. Mínimo y máximo desde el 11 de septiembre del 2023. En árbitro. Todos. Esa es la tarea. Si alguien quiere, si alguien se chuta todo árbitro hasta la fecha y quiere hacer otro más, échelo. Pero que aprendan a identificar mínimos y máximos es de entrada lo más importante. Amigo, ¿y es en la temporalidad de 4 horas? Nos vamos a quedar solo en 4 horas, mi querida Mar. Va, vale, ¿Va? vale. Entonces, ¿todos claros, compañeros? Sí. 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 Perfecto, perfecto. Pues bueno, entonces déjenme dejar de compartir y déjenme dejar de grabar.